Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a ver la segunda clase de Introducción a la Ingeniería Civil. Dentro de los elementos que vamos a trabajar hoy es el concepto de ingeniería civil, las fases de lo que es, fases generales sobre lo que es el proceso de creación de proyectos. Vamos a hablar un poquito de las etapas que vienen en secuencia. Posteriormente, en otras clases vamos a desarrollar un poco más el contenido porque es bastante extenso. Pero igual vamos a dar las pautas principales. Vamos a mencionar también lo que es la clasificación de las obras civiles y vamos a mencionar la diferencia entre los que son los proyectos verticales y los proyectos horizontales. Vamos a iniciar por el concepto de lo que es ingeniero. Si nosotros nos prestamos atención específicamente, la palabra nos refiere a lo que es ingenio, creación o manipulación de ciertos elementos. Entonces, técnicamente el ingeniero es aquel que debe tener una capacidad de dar respuesta a cualquier problema, de forma que se generen respuestas innovadoras, porque son respuestas a problemas nuevos, por consiguiente no existe una forma o un proceso específico de responder. Esto implica que debe tener un gran dominio, un gran nivel de procesamiento de ideas, de análisis, y debe tener también lo que es un buen, digamos, capacidad de observación. Ahora, dentro de las características generales de un ingeniero, podemos hablar de que el ingeniero debe de brindar soluciones, ¿verdad?, a problemas planteados, sea constructivos, estructurales o funcionales. Por lo cual, el ingeniero debe tener una formación bastante teórica, práctica, y debe desarrollar mucho lo que es el pensamiento analítico. También debe de sintetizar lo que son los procesos. Quiere decir que debe de encontrar la mejor ruta para poder desarrollar un proyecto en el menor tiempo, con el menor costo y garantizar la mejor calidad. De igual forma, cuando hablamos de proyectos civiles y proyectos también arquitectónicos, ya que es una rama que se trabaja bastante en conjunto, el ingeniero debe de desarrollar la capacidad de lograr trabajar con equipos de trabajo, ¿ya?, porque los procesos son bastante complejos en la parte de la construcción. Entonces, continuando, en la parte de la dirección de grupos de trabajo nos referimos a que el ingeniero debe de saber dar instrucciones, coordinar lo que son las diferentes actividades y orientar lo que es la línea de proceso, ¿verdad?, lo que es la parte de trabajo. Mencionaba en la parte inicial que el ingeniero debe tener un alto nivel de observación y análisis porque él debe de prevenir, prever y programar a futuro. Y es aquí una de las principales diferencias con el resto de las ramas, porque nosotros no solamente dirigimos o construimos en un periodo de tiempo determinado, sino que lo hacemos con programaciones adelantadas, con márgenes de seguridad, y lo que hacemos es prever en una programación con muchas veces más de 2 o 3 meses de desfase, o sea, 3 meses en adelante. Ahora, también debe de coordinar los procesos y actividades y etapas secuenciales y paralelas. En este punto específicamente a lo que me refiero es que el ingeniero debe tener la capacidad de desarrollar varias actividades, que puede estar supervisando lo que es un movimiento de tierra, ¿verdad?, y a la vez puede estar supervisando otra actividad totalmente distinta, como es el cálculo y presupuesto, como es la dirección del comprado de materiales, como es la parte de cotización. Y en la parte de los procesos de construcción muchas veces tenemos etapas que van en secuencia y etapas que van en paralelo o que van en serie. Ahora, las etapas que van en secuencia, pues lógicamente hablamos de que no podemos construir un techo si no hay una estructura de vigas y columnas. No podemos hacer las vigas y columnas si no tenemos fundaciones. En el caso de las etapas paralelas hablamos que puedo tener digamos, una estructura de techo, pero puedo estar armando alguna estructura de acero, comprando piso, comprando cemento, puedo estar trabajando en los interiores en una vivienda y puedo estar diseñando el movimiento de tierra en un área cercana u otro lote, o puedo estar trabajando de forma paralela a una piscina. Entonces, al final, el ingeniero civil tiene que tener esa capacidad de poder lidiar con varios tipos de personas en referente, digamos, a la capacidad o al enfoque que están haciendo, porque no es lo mismo hablar de soldadura que luego hablar de instalaciones de agua potable, ¿verdad? Entonces el ingeniero tiene que tener ese nivel de comunicación, de entendimiento entre las distintas disciplinas y a la vez estar pensando en la programación del proyecto y llevar en su mente la línea crítica, ¿ya? De forma que un proyecto, recordemos que tiene una fecha de, podemos decir, de caducidad o una fecha de entrega,
y el proyecto debe desarrollarse en esos tiempos. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es el perfil, ya en cuanto a resumen a lo que mencionaba antes. El perfil dice que la formación del ingeniero civil se centra en una formación integral, ¿verdad? Ahora, que desarrolla tanto práctica como herramientas adicionales de la enseñanza formal. O sea, lo que hablamos es que el ingeniero debe tener una formación teórica y una formación práctica. Tú puedes saber en teoría cuál es el proceso, pero tienes que saber ejemplificar el proceso, tienes que saber manipular la herramienta, ¿ya? Tienes que, para poder enseñar o dirigir, tienes que saber qué es lo que se realiza. Y a veces, aunque tengas el conocimiento teórico, si careces del conocimiento práctico, que lógicamente se vive cambiando y que se vive actualizando, pues no logramos un ingeniero integral. Entonces, el ingeniero tiene que llevar un buen balance entre la teoría y la parte práctica. También menciona que dentro de las principales áreas, ¿verdad?, de enfoque, tenemos lo que es construcción, diseño, planeamiento, ejecución y supervisión. Vemos que aquí, para personas ajenas al ramo, consideran que esto es lo mismo, pero estas son distintas etapas y son distintos procesos, ¿verdad? Ahora, también dice que el perfil permite al ingeniero desarrollarse tanto en obras verticales como en obras horizontales, que lo vamos a explicar un poco más adelante, y que deben de ser capaces de gerenciar cualquier proyecto. Ahora, aquí entramos ya a otro concepto. Hablábamos por un lado lo que era que el ingeniero debe de tener capacidad de interrelacionarse con distintos, digamos, especialistas, debe de tener también esa habilidad de darse a entender, debe de también lograr trabajar bajo presión y tener la capacidad de hacer multitareas. Pero también parte del perfil es que él debe tener la capacidad de gerenciar. Cuando diferenciamos un poco gerenciar con los temas anteriores, es porque nos enfocamos a que la gerencia se trata de dirigir un proyecto. O sea, tratar de analizar las mejores opciones, las mejores respuestas dentro de un punto de análisis, de lógica constructiva, ¿verdad? Y lograr dirigir a los grupos de trabajo, que esto ya entra hasta un poco en motivar al personal. Entonces, técnicamente la gerencia no es ir a supervisar un proyecto, no es dirigir una construcción, sino que se refiere a trabajar en conjunto, lograr que el personal se desarrolle, conocer al personal, entender la capacidad que tiene el personal y en base a eso aprovecharlo y dirigirlo a la área que más esta persona nos va a aportar en el proyecto. Entonces la gerencia va desde otro punto de concepto, ya a un concepto más práctico y en búsqueda de lo que es mejorar la parte funcional del proyecto. Ahora, el campo laboral del ingeniero es bastante extenso. Como aquí se menciona, él puede trabajar en distintas empresas, puede apoyar en áreas de mantenimiento, puede apoyar en compra, puede asesorar, puede trabajar en ventas de materiales, tanto de construcción, acabados, tuberías, agua potable, etcétera, bombas, plantas eléctricas, en iluminación, en fin. Y también puede trabajar de forma independiente como contratista, ¿verdad? O generar su propia empresa de servicio. Entonces, el campo de la ingeniería es un campo bastante abierto y los jóvenes, pues, evidentemente, tienen un gran, digamos, cantidad de opciones en la que puede desarrollarse. Ahora vamos a hablar un poco de las fases del proyecto. Normalmente, a conceptos generales y rasgos muy grandes, podemos decir que en cualquier proyecto se define por preinversión, licitación, inversión y ejecución, ¿verdad? Pero esto está visto desde un punto de vista un poco no lejano, sino no tan aplicado a la parte de la ingeniería civil. En el caso de nosotros, llevamos tanto estos 4 proyectos, pero estos elementos en sí se subdividen en una serie. Cada uno de estos es una clase en específico, lleva más contenido, solo voy a dar las orientaciones generales y en posteriores clases los vamos a detallar. Ahora, lo primero que tenemos que entender es que antes de que exista una preinversión, tenemos que saber qué se va a hacer. Entonces, para poder saber qué se va a hacer, poderlo medir, poder ver su viabilidad, ver su impacto ambiental, ver los costos, ver permisos, ver uso de suelo, yo necesito tener lo que es un set de plano, ¿verdad? Ahora, el set de plano, evidentemente, hablamos de trabajar con un arquitecto, hablamos de haber ido al sitio, hablamos de haber hecho un proceso de diseño, un estudio de suelo, haber ido a la alcaldía y tomar una serie de permisos
¿verdad? Haber estado con un topógrafo en el sitio y haber hecho un levantamiento topográfico. Entonces acá hablamos de que el conjunto de planos viene a ser, podemos decir, todos esos conceptos, toda esa información técnica procesada de forma que sea una respuesta gráfica, porque recordemos que lo que es el set de planos técnicamente es el manual de cómo voy a hacer el edificio, ¿verdad? Y aquí hay un punto importante. Cuando hablamos de set de plano, recuerden muchachos que un set completo de plano incluye planos arquitectónicos, planos estructurales, incluye planos hidrosanitarios, planos de la especialidad. Por ejemplo, puede haber planos eléctricos, bueno, deben de haber planos eléctricos, pero puede haber un plano que sea específico para hacer instalaciones especiales de aire acondicionado. Entonces, técnicamente es una serie de conjuntos de planos. Y un set de plano hablamos de más de 17 láminas, porque incluye todos los detalles que puede ser desde todos los planos constructivos, del muro perimetral, del edificio, de la caja, digamos, de la fosa séptica, del tanque de agua, si se va a utilizar iluminación y vamos a diseñar paneles solares, también va a haber una lámina que detalle, puede haber una lámina de acabado. Entonces, es una serie de conjuntos que implica que hay distintos especialistas. Ahora, ¿por qué mencionaba con anterioridad que el ingeniero debe de poder trabajar con varios especialistas? Porque cuando el plano eléctrico se presenta, debe de ir firmado por un ingeniero eléctrico. Entonces, yo debo de tener la capacidad de poder interpretar y entenderme con el ingeniero eléctrico para validar el trabajo que él hizo, ¿verdad? Y poder trabajar en conjunto y entender qué es lo que vamos a diseñar. Pero también existen, como les decía, los planos arquitectónicos, ¿ya? Y los planos estructurales que lo hace un ingeniero estructural. Ahora, los hidrosanitarios los hace un ingeniero hidrosanitario que calcula lo que son las tuberías, agua potable, etc. Ahora, en este proceso podemos ver que es un conjunto de profesionales. Luego entramos a la siguiente etapa. Ya sé qué debo de hacer, ahora lo tengo que medir. En cuánto tiempo lo voy a hacer, cuánto va a ser el costo, cuál es el mejor material, lo comparo con el cliente si el material cumple o no cumple con los costos. Y aquí hablamos de hacer una serie de cotizaciones, ver distancia de la empresa que me vende el material, vemos y se analiza lo que es márgenes de seguridad, porcentajes de desperdicio, daño del material. Entonces entramos a un proceso que muchas veces existe un ingeniero que es civil y que luego se especializa en presupuesto y su trabajo puede ser simplemente un presupuestista. Pero hablamos de que esto requiere mucho tiempo, mucho cálculo y que esto va a estar siempre, podemos decir, contra dos señores principalmente. El primer señor sería el cliente y el segundo señor sería la constructora. ¿Cuáles son los márgenes de ganancia de la constructora versus los márgenes de ganancia o lo que el cliente está dispuesto a pagar y lo que él quiere versus calidad? Y todo esto entra dentro de lo que es la parte de presupuesto. Ahora, este ciclo muchas veces puede ser un ciclo lineal, ¿verdad? Pero también sucede que en la mayoría de los casos es un ciclo podemos decir bidireccional. ¿Por qué? Se presenta un conjunto de planos que es la respuesta funcional al espacio, pero cuando se comparan los costos exceden la capacidad o la visión que tiene el cliente y esto implica hacer mejoras, ¿verdad? Y eso va a obligar a que se realice un rediseño y se trabaje una serie de procesos. Ahora me van a decir, ¿por qué separamos la negociación de la parte de lo que es la memoria de cálculo o lo que es el presupuesto con respecto a los planos? ¿Y por qué lo hacemos como una siguiente etapa? Porque podemos llegar a un acuerdo en cuanto a la calidad del material deseado, en cuanto al costo, el tiempo del proyecto, pero entramos a otro proceso en la parte de negociación. Ejemplo, ¿en cuánto tiempo entrego el proyecto? ¿Qué pasa si me atraso un mes? ¿Cuáles son las garantías que yo le brindo al cliente de que el proyecto se entregará con las calidades que él quiere? ¿Cuáles son las garantías que tiene el cliente de que los materiales por los cuales está pagando yo los estoy recibiendo? Entonces aquí entramos en un proceso de negociación porque muchas veces estos proyectos no son proyectos pequeños. Hablamos que lo más básico pueden ser $40,000 que se puede negociar porque por lo general por menos no contratan a un ingeniero, no contratan pues un arquitecto. Entonces implica
que tiene que haber garantías. Ahora, el principal problema en esta etapa es que debe de haber un punto intermedio y muchas veces esos proyectos que el cliente lo quiere desarrollar me va a obligar a que tengo una fecha límite de entrega. Por ejemplo, si estás haciendo un centro comercial, tú puedes haberlo programado para desarrollar en 8 meses y lo tienes que hacer en 8 meses porque al 9º mes ya el cliente lo negoció con el banco, tiene que pagar la primera cuota o tiene que pagar una serie de cuotas que él calculó que se va a pagar del alquiler. Entonces, si tú lo entregas en ese periodo de tiempo, te vas a encontrar de que vas a tener problemas porque lo más probable es que tu cliente ya alquiló los módulos, ¿ya? Y ya están, digamos, con precontratos que tienen que respetarse. Porque es lo que menciono, la cantidad que se invierte no la vas a tener latente, o sea, le tienes que estar dando un movimiento a todo este capital. Entonces, aquí implica que es la parte de la negociación. Asumamos que ya se llegó a un acuerdo verbal, ya el cliente pues está satisfecho con el tiempo de entrega del proyecto, con los materiales presentados, que lógicamente el cliente va a poner un supervisor, que debe ser un ingeniero o un arquitecto, que se asegure de verificar que lo que le dijo el contratista o la empresa sea lo correcto. Y de igual forma la empresa va a poner uno que se proteja, que es lo que se conoce como el ingeniero residente, que es el que lleve el proyecto de los planos bajo el presupuesto acordado y que se proteja ante las demandas que puede meterle el cliente. Entonces, todo este proceso de negociación, ¿verdad? Es un proceso complejo. Aquí hemos tratado podemos decir, de sintetizar algo que puede llevar meses desarrollarse. Luego viene la siguiente parte. Y lo saco porque podemos llegar a un acuerdo, pero ese acuerdo hay que plasmarlo en papel. Y aquí entra el detalle de lo que es el contrato. Y el contrato muchas veces va amarrado con los planos. Ahora, en nuestro ramo, los abogados normalmente no tienen mucho dominio en cómo es la forma de un contrato constructivo. Porque recordemos que los planos técnicamente amarran el proyecto, ¿ya? Yo no puedo construir más allá de lo que está en el plano, no puedo construir menos de lo que está en el plano, no puedo hacerlo sin las calidades, sin las especificaciones. Si aquí me dicen que las columnas van a ser de 40 centímetros, es porque tienen que ser de 40 centímetros, porque deben de ser con un concreto de más de 3.000 libras y no puedo meterlo con 2.000 libras, ¿ya? Entonces, esta información va amarrada al contrato y va también, deben de aparecer los convenios a lo que se llegó, que se denominan fianzas y seguros para un proceso de licitación, que más adelante lo voy a explicar, ¿verdad? Y tiene que ir amarrado en la parte con la negociación. Entonces, el contrato es la traducción escrita, legal, bajo la cual puedo yo protegerme como empresa o el cliente se protege como tal para hacer el proceso. Ahora, no se preocupen si esto suena muy complejo. Más adelante, en las próximas clases, vamos a ver un contrato en específico. Vamos a ver cómo se detallan, cómo se especifican las calidades de los materiales y de igual forma cómo se interrelacionan con los planos. Ahora, de aquí vamos a hablar un poco ya de 3 elementos un poquito más compactos, que es la parte de la ejecución, que ya es el proceso ya de iniciar el proyecto. Y en esta entran varios elementos. Debe de estar tanto la representación por parte del cliente como la representación por parte de la constructora, donde ambos dirigen y construyen el proyecto. Y también, lógicamente, todo lo que es la mano de obra, maestro de obra, los especialistas, los carpinteros, todos los que van a trabajar, por ejemplo, para las piezas de madera, pues serían carpinteros, albañiles, la persona que va a trabajar con las tuberías, los soldadores con las estructuras de techo, etc. Y de acá podemos ver lo que es la supervisión. La ejecución, yo tengo un ingeniero residente, perfecto, él está haciendo el proyecto. Pero ¿qué pasa? Yo como cliente tengo que tener a alguien que me diga, va bien, se está haciendo, llevan los materiales. Porque yo no puedo estar aplicando o asegurando que la calidad va a ser la adecuada si no voy al proyecto. Y muchas veces por las divisiones o ya un proyecto construido no puedo ver la calidad que tiene las fundaciones, las tuberías. Y después, cuando el proyecto ya está en uso, nos encontramos de que hay fallas cerca en las paredes, hay fisuras y ya no se puede hacer mucho y ya viene a ser problema de lo que es el cliente.
Entonces es importante esta parte del proyecto y se pone como otro punto lo que es la etapa de entrega de proyecto, porque esto implica una supervisión en sitio, tanto del ingeniero residente que se va a defender y podemos decir de la supervisión privada que contrata el cliente, la cual pues lógicamente va a atacar para encontrar y definir que si el proyecto cumple con todos los estándares pactados según plano y de acuerdo al contrato y que cumpla con las condiciones desarrolladas por ambas partes. Ahora, ya para finalizar, vamos a hablar un poco sobre los proyectos, lo que se conoce como proyectos verticales y lo que se conoce como proyectos horizontales. Evidentemente, los proyectos verticales son todos proyectos aquellos donde se hace un crecimiento vertical, ¿verdad? O se hace un alzamiento. Hablamos de rascacielos, viviendas, hospitales, centros de salud. O sea, cualquier elemento que por lo general tiene un uso tanto habitacional o de servicio, pero que implica lo que es un edificio de varios pisos. Entonces, esto es lo que se conoce o que se alza una estructura, y esto es lo que se conoce normalmente como proyectos verticales. Ahora, en el caso de los proyectos horizontales, como pueden ver, varía un poco. Técnicamente son proyectos de comunicación, hablamos de puentes, carreteras, mejoramientos de suelos, trabajos de terraza. Estos proyectos en sí implican pues más trabajo con lo que es la parte de la base. Podemos hablar de concreto hidráulico, podemos hablar de carpetas asfálticas, adoquinado, podemos hablar de una compactación de un suelo para todo tránsito, que puede ser con material cero, ¿ya? Y técnicamente este proyecto, como se puede ver, por lo general se hacen licitaciones o se hacen directo con la alcaldía, porque son proyectos de comunicación. Esto se desarrolla mucho en lo que son las partes rurales del país y esto más en las partes urbanas. Entonces vamos a finalizar por el día de hoy con este tema. En el próximo video vamos a iniciar a trabajar con las primeras etapas, que son los sets de planos, para que conozcan los aspectos generales de lo que contiene un set de planos.